Buenas noches, hermanitos. Vamos a continuar. Hoy ya es la tercera sesión de este tema que estamos hablando sobre ser bendición. Estábamos utilizando el pasaje de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Como les decía en la sesión anterior, anote los versículos que vamos a estar dando. Espero que usted los haya revisado en su casa más despacio, en base a las ideas que estamos dando. Todavía pues hay bastante material en este tema. Entonces dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, pero el Señor había dicho a Abraham, explicábamos ayer que todavía no se llamaba Abraham, explicábamos que Abraham significa padre enaltecido y Dios luego le cambia el nombre por Abraham, que significa padre de multitudes. Y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay tres aspectos o tres puntos importantes como estábamos mencionando. En las dos sesiones anteriores hablamos acerca de la primera parte, te bendeciré. Hablábamos que bendecir significa alabar, engrandecer, ensalzar a alguien. Y también otra definición de bendecir es dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Y hablábamos que no siempre la prosperidad ante los ojos de nosotros los humanos es igual a la prosperidad ante los ojos de Dios. El concepto que se nos ha enseñado hoy de prosperidad es de que pues tenemos que estar bien, que no tenemos que tener problemas, tenemos que tener dinero, pero cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que muchos santos de las Escrituras fueron bendecidos por Dios en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Hablábamos de Daniel, hablábamos de Pablo y hablábamos de Job también. Y hoy en la tarde me estaba acordando precisamente de Job y de un profesor que tuve allá por el año 90, imagínense hace cuántos años, 30 años ya. Y a este profesor le asignaron que nos iba a impartir el curso sobre el libro de Job. Entonces cuando él llega ya el primer día de clase con el curso de él y todo con la expectativa que íbamos a estudiar el libro de Job, pues él nos va contando lo que le había ocurrido un mes antes. Cuando a él le asignan el libro de Job para impartir la materia a nosotros, pues el libro de Job todos sabemos de lo que trata, la prueba, toda la situación que vivió Job, cómo quedó de un día para otro, quedó en la calle, quedó hasta enfermo, todo lo que le ocurre. Y este profesor pues tenía que preparar su materia para impartirnos a nosotros en base al sufrimiento. Que el sufrimiento, muchos, por ejemplo, aquella secta que dice pare de sufrir, no tienen un concepto claro de la importancia del sufrimiento. Y uno puede decir, pero ¿y por qué si Dios nos ha llamado a estar bendecidos, a no tener No, el sufrimiento es parte del crecimiento nuestro como hijos de Dios. O sea, es parte. Si el mismo Jesús nos dio ejemplo, dice la palabra de Dios que Él no estimó el ser igual a Dios, dice San Pablo, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para hacerse semejante a nosotros y ser obediente, dice San Pablo, hasta la muerte, y muerte de cruz, que era lo peor que podía haber. Entonces Él se sometió al sufrimiento por amor a nosotros. Entonces dijo claramente Jesús, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz y sígame. El que quiere venir en pos de mí. Entonces es parte de lo que Dios tiene para nuestro perfeccionamiento. Hay un versículo en el libro de Deuteronomio que dice, Dios te hizo pasar por el desierto para probarte, para que vieras lo que hay en tu corazón. Eso es bien interesante, para que vieras lo que hay en tu corazón, porque no es lo mismo decir, yo bendigo a Dios y Dios me ha bendecido mucho, cuando uno está en la prosperidad, cuando uno está en el bien, en el bienestar, que alabar a Dios cuando está el problema, que alabar a Dios cuando viene la situación difícil, porque ahí es donde se prueba el temple, ahí es donde se prueba de qué estamos hechos, cuando ya viene aquel momentito en que ya no hay para dónde agarrar, lo que le pasó a Moisés con los israelitas, y lo mencionábamos ayer precisamente, como ya estando frente al mar, los egipcios atrás de él, y la gente murmurando, y él se desesperó, y él no se desesperó una vez,
se desesperó varias veces. Hubo un día que le dijo a Dios, mira, mejor quítame la vida, le dijo. Mejor quítame la vida. Además, yo de este pueblo no lo he dado a luz para que los tenga yo que estar aguantando, le dijo. Y si me vas a tratar así, le dijo, mejor bórrame de tu libro. Así le dijo Moisés, estaba harto de la situación. Pero con todo, pues Dios exalta a Moisés hasta el punto que la Biblia le llama que era el hombre más manso de toda la tierra. Imagínense. Ahora, este profesor que nos impartió la clase de Job, resulta que un mes antes de que empezara el curso que íbamos a recibir con él, fíjense qué terrible, él iba a hablarnos del sufrimiento, él iba a hablarnos del dolor de Job, pero él nos iba a hablar de toda esa situación en base a la teoría, porque una cosa es hablar de la teoría y otra cosa es hablar de la práctica, o desde la práctica. Porque yo les puedo venir a decir un montón de cosas bien bonitas, como hacen muchos predicadores, pero desde el punto de vista de la teoría. Pero no es lo mismo venir y contarles a ustedes experiencias que uno ha vivido ya en la práctica. Entonces viene este profesor, nos iba a hablar a nosotros del sufrimiento, y un mes antes la esposa y sus 2 hijas mueren en un accidente de tránsito. Imagínense qué terrible. Pero con todo, él no se demoró, ¿no? Él llegó y nos dio la clase. Pero ahora él nos da la clase no ya desde un punto de vista teórico, el sufrimiento, aquí todo lo que Job sufrió. No, hoy lo estaba viviendo él en carne propia. Para él era tan difícil el fin de semana, por ejemplo, el día domingo, en donde él solo en su casa, él se iba al cementerio toda la tarde a estar llorando en la tumba de su esposa y de sus hijas. Entonces él nos habló en base a la experiencia, a lo que él sufrió. Entonces había un corito que cantaba yo cuando estaba en las asambleas de Dios, que este corito ya se los he comentado a ustedes, un corito muy interesante porque dice, alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es, decía, alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena, pero yo te alabo, mi Señor, en mi quebranto y en mi dolor, ahí es donde se prueba. Entonces cuando habla de bendición, cuando habla el Señor de que te bendeciré, tenemos que entender que Dios también nos bendice en medio de la prueba, en medio del infortunio. Si no, acuérdese lo que hablábamos, cómo Dios le promete un hijo, al final le da el hijo. Pero cuando el niño ya estaba algo grandecito, ¿qué le pidió Dios a Abraham que hiciera? Que se lo ofreciera en sacrificio. Y no era un niño ya era un joven. ¿Y sabe por qué era un joven? Aunque no nos dice la edad. ¿Sabe por qué era un joven? Porque cuando llegaron al pie del monte donde iba a ser ofrecido, dice que Abraham agarró el fuego, o sea, las piedras, el pedernal con el que iba a encender el fuego, y puso en hombros de Isaac la leña. Entonces, a un niño, por ejemplo, el niño que está ahí, ¿cómo le vamos a poner un poco de leña encima? No aguanta. Tenía que haber sido ya un jovencito para que aguantara la leña con la que él iba a ser sacrificado. Y el niño todavía le pregunta, el joven, el muchacho le pregunta, papá, pero aquí tenemos la leña, tenemos el fuego, ¿y dónde está el carnero para el holocausto? Y Abraham sabía que el carnero que iba a ofrecer era su propio hijo. Pero ¿qué es lo que le dice Dios, Abraham a su hijo? El Señor va a proveer un carnero. O sea que el hombre tenía una gran fe y una gran confianza en Dios. Y sabe que hasta en el último instante, porque ya tenía el cuchillo listo para metérselo, para clavárselo a su hijo, cuando Dios le avisa y le dice, cuidado, ya no lo hagas. Imagínese hasta en el último instante. O sea que él estaba decidido a hacer lo que Dios le había pedido, a pesar del dolor que le iba a causar. Y por eso él se convierte en el padre de la fe. Entonces Dios bendice a Abraham. Pero la segunda parte, que es la que vamos a tratar de ver hoy, es no solamente que Dios lo bendice a uno, sino que también esa bendición que uno recibe tiene que servir para que uno también sirva de bendición para otros. O sea que uno tiene que ser de bendición, no de maldición. ¿Qué quiere decir? Ayer estábamos hablando de la definición de bendición, y para poder entender esto, entendamos qué significa maldecir. De acuerdo al diccionario, maldecir significa injuriar. Una injuria es una ofensa que lleva, por lo general, una mentira. Cuando se injuria a alguien,
se ha dicho algo mentiroso, algo falso de esa persona con el objetivo de dañar el honor y el buen nombre de esa persona. Es una maldición. Echar maldiciones contra alguien o algo. Hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Eso es maldecir. Y maldición significa imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le venga algún daño. Ahora, aquí viene algo bien interesante. Si leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios nos ha llamado a ser de bendición, no de maldición. Y Dios nos ha mandado a bendecir, no a maldecir. Y hay diferentes maneras como podemos maldecir. Por ejemplo, padres que maldicen a sus hijos. Hace un par de años, publiqué en mi canal un video que se llama, una enseñanza que se llama "Los padres pueden bendecir o maldecir a los hijos". Y aparece un inteligente diciéndome: ¿cómo va a creer eso si el libro de Ezequiel dice que lo que los padres comen, los hijos no lo van a sufrir? Pero es que no entienden estas personas. Como no leen la Biblia, pues se sabe que el que no lee la Biblia no entiende. Estas cosas no se entienden. ¿Un padre puede maldecir a sus hijos o no los puede maldecir? Sí. Claro que sí. Sí. Por ejemplo, le dice el papá al hijo: sos un inútil, no servís para nada. ¿Lo maldijo o no lo maldijo? Sí. ¿Y cuántos niños no han crecido con ese concepto? Es que mi papá me decía que yo no servía para nada. Mi mamá decía que nunca iba a conseguir un buen esposo. Mi mamá me decía tal cosa. Mi mamá me decía que yo era el más feo. Mi papá me trataba así. Maldicen a sus hijos. Y aquí viene algo más grave todavía, hermanos, que la maldición a veces no solamente es con palabras, con ofensas hacia los hijos, también las consecuencias de los pecados. Ah, pero ¿cómo va a creer? Yo no tengo por qué pagar la culpa de los pecados de mi papá. No, la culpa no la paga, porque la culpa la paga cada quien su propio pecado, pero las consecuencias. Y se lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. El rey Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Ahora, Jonatán era el heredero al reino, era el hijo del rey. Pero ¿qué pasó con Saúl? Desobedeció a Dios, ofreció un sacrificio que no le correspondía, terminó consultando brujas, terminó loco, poseído, y al final se terminó suicidando en una batalla. Pero no solamente muere él en esa batalla, murió él y murieron sus 3 hijos, incluyendo el heredero, Jonatán. Cuando muere Jonatán, y todo eso fue por culpa del pecado de Saúl, cuando muere Jonatán, él tenía un hijo pequeño en ese momento, que la criada, cuando llegó la noticia que había muerto el rey Saúl y había muerto Jonatán, el papá del niño, o sea que el niño era el tercero en la sucesión del reino. Cuando llega la noticia que había muerto, la nodriza agarra al niño, sale corriendo, y en la locura de ir corriendo, porque en esa época había algo bien interesante. Cuando el rey moría en una batalla, la pugna que había entre los que reclamaban el derecho al trono era muerte. Se mataban entre ellos con tal de quedarse con el trono. Se mataban. Entonces aquí lo único que le podía pasar a este niño era que se había muerto el abuelo, y había muerto el papá, y habían muerto los tíos, y él era el tercero en la sucesión al reino, y ya se sabía, ya se rumoraba que era David el que iba a quedar a cargo. Entonces la nodriza pensó que David iba a hacer lo que hacían todos, que una vez llegaban al trono, mataban a todos los que podían reclamar el derecho al trono. Entonces la mujer agarra al niño, sale corriendo, y en su premura que llevaba, la mujer se cae, el niño se cae, y el niño quedó cojo, quedó lisiado. Con los años, un día David preguntó: ¿hay alguien descendiente de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Y alguien le dijo: sí, hay un hijo de Jonatán. Y con Jonatán habían hecho pacto. Inmediatamente David lo mandó a llamar. ¿Y cómo llegó este muchacho Mefiboset? Y era un hombre en esa época. Llegó con muletas, no podía caminar, cojo. Había vivido escondido toda su vida por temor a que David lo podía matar por ser legítimo heredero del reino. O sea, él tenía temor. Y eso, no solo eso, había perdido sus terrenos, había perdido su prestigio, había perdido su realeza. Prácticamente vivía escondido como un pobre cualquiera, y cojo de paso, inútil. Ahora,
¿tenía este niño culpa del pecado de Saúl? No. ¿Pero sufrió las consecuencias del pecado de Saúl? Sí. ¿Se da cuenta cómo nuestro pecado maldice a nuestros hijos también? A nuestras generaciones. ¿Se da cuenta? Entonces maldecir no solamente es proferir palabras injuriosas, sino que también nuestro pecado maldice a nuestras familias. Maldice nuestro entorno. Pero nosotros no hemos sido llamados ni para maldecir, ni para que nos maldigan, ni para estar bajo maldición. El Señor nos llama para hacer bendición donde estemos. Zacarías capítulo 8, versículo 13. Anote esta cita para que usted la revise. Zacarías capítulo 8, versículo 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuércense vuestras manos, seréis bendición. Así como fuiste maldición, así os salvaré y seréis bendición. Está la historia, vamos a ver si la tengo en esta cita para más adelantito. Vamos a ver, sí, entonces no la voy a tocar todavía. Más adelantito vamos a ver esa parte de esa historia. Entonces aquí nos está diciendo Zacarías que nosotros, así como fuimos maldición, ahora podemos ser de bendición. Pero hay una palabra antes de ser bendición y dice, os salvaré. Aquí está ya la condición. Si nosotros leemos bien la palabra de Dios, siempre que hay una promesa, hay una condición. Fíjese bien, cuando lea la Biblia. Siempre que hay una promesa, tiene que haber una condición para que la promesa se cumpla. Y en este caso, la condición es que lo que está diciendo Dios aquí es, os salvaré. Entonces, para ser de bendición, tenemos que entrar en un estado de gracia. No podemos ser de bendición si no estamos en gracia delante de Dios. Y eso es un gran problema. Porque yo siempre recalco esto, si nosotros nos hacemos examen de conciencia, si nosotros evaluamos nuestra vida y si nosotros somos serios, aquí viene la gran pregunta, ¿realmente estamos caminando en la gracia de Dios? ¿Y qué significa gracia? La amistad con Dios, tener cercanía con Dios, tener, como dice el epístola a los Hebreos, acceso con confianza al trono de la gracia. Saber que podemos acercarnos a Dios sin ningún impedimento. Saber de que si nos toca entregar nuestra vida este día, estar con la plena seguridad que vamos a entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que significa verdaderamente la salvación. Que hemos sido salvados de la condenación. Porque todos nosotros, hermanos, es lo que merecemos. Nosotros hemos sido condenados por el pecado de nuestros padres. Hemos sido condenados a estar en la eternidad lejos de Dios. Porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron desobedecer a Dios. Al decidir desobedecer a Dios, inmediatamente la maldición cayó sobre ellos. Y la peor maldición era el no tener amistad con Dios, no tener gracia. Pero Dios no nos dejó desamparados. Ya hemos leído el relato de Génesis, cómo ocurre eso, cuando ya pues el hombre reconoce lo que ha pasado, entonces el hombre trata de tapar su desnudez con hojas de higuera, dice la Biblia. Él hace su esfuerzo para tapar su desnudez, o sea, su pecado, pero Dios no lo deja con hojas de higuera. Dios le provee un medio para tapar su desnudez. Y dice la Biblia que le llevó pieles de animales que lo cubrieron. Túnicas de pieles de animal. Fíjese qué interesante, un día de eso me decía un hermano, fíjese hermano que yo le estaba diciendo a un catequista de mi parroquia que Dios había hecho eso, que es una prefiguración de cubrir nuestro pecado, porque ¿de dónde creen que sacó Dios las pieles de esos animales? De unos animales. Pero ¿cómo pudo quitarle la piel a los animales? ¿Cómo cree que se las quitó? Los tuvo que matar. Entonces ya nos está dando la idea que para poder cubrir mi desnudez, alguien tenía que morir en mi lugar. Ya tenía que alguien que ser sacrificado. Pero alguien, no cualquiera, alguien que no tuviera pecado. Los animales no tienen pecado.
Entonces era necesario que un animal, en este caso este animal que no tenía pecado, porque los animales no pecaron, el que pecó fue uno, el hombre, pero como no tienen pecado, entonces viene este animal, es sacrificado para cubrir mi pecado. Por eso Jesús es presentado como el Cordero de Dios, porque por muchos siglos, para cubrir el pecado, para la expiación de los pecados, lea el libro de Levítico, ahí explica cómo eran todos los sacrificios de animales para poder tener esa cobertura, poder tener esa limpieza que me permitiera a mí poder estar cerca de Dios. Y como dice, ¿se acuerda cuando estudiamos Hebreos? Eran sacrificios imperfectos, no podían perfeccionar, hasta que Cristo se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado de una vez y para siempre. Pero el hombre, mientras eso ocurre, se tapa él solo con su propio esfuerzo. Usted me decía, este hermano, yo le estaba explicando eso a un catequista y ¿sabe qué me dijo? Que no, que usted estaba equivocado, me dijo, porque en la Biblia no dice que le llevaron pieles de animales, sino que con hojas se cubrió. Ah, un catequista, sí, un catequista me dijo, y cuando yo le enseñé en Génesis que ahí dice que Dios lo cubrió, ¿sabe lo que me dijo el catequista? Ay, eso nunca lo había leído. Mire, qué vergüenza. El catequista nunca había leído la Biblia. Y así se ponen a enseñar. Se da cuenta qué gran problema tenemos. Se ponen de catequistas y no saben nada. Y entonces el que no sabe nada, ¿qué va a enseñar? Nada. Ahora entiende por qué mucha gente dentro de nuestra iglesia es tan ignorante. Y se enojan que le diga un ignorante y no saben nada. Todavía se enojan, imagínense. O sea que no solo son ignorantes, sino que se enojan porque les digan que es un ignorante, pero no hacen el esfuerzo de estudiar. Entonces, lo que hace Dios en este caso, cubre. Entonces, para eso, tiene que morir alguien, y ahí es donde entra la salvación. Dios nos dejó desamparados. Entonces, la salvación es un regalo. Es algo que tenemos. Y es un regalo que viene por medio de la gracia, a través de la fe, así dice San Pablo. Por gracia que son salvos, por medio de la fe. Entonces la salvación se logra cuando nosotros tenemos la llave para abrir la puerta que se llama gracia. ¿Y cuál es la llave para abrir esa puerta? La fe. ¿Y qué es la fe? Creer. Entonces yo creo que Cristo murió por mis pecados. Entonces yo tengo la convicción que Cristo murió por mis pecados, y esa fe es la que me lleva a mí poder entrar a la gracia. Entonces cuando yo abro la puerta de la gracia, yo entro a esa amistad con Dios, y ahí encuentro lo que Dios quiere que yo haga. Por eso es que a Jesús le llamamos Señor. Y la palabra Señor tiene un significado bien interesante, porque la palabra Señor en griego, Kyrios, significa amo, dueño, el que gobierna. Entonces cuando yo digo Jesús es el Señor, estoy diciendo Él es el amo. Y ahí tenemos que entender la idea de un amo. Para que alguien sea un amo, ¿qué tengo que ser yo? Un esclavo. Porque San Pablo está hablando con la figura que se conocía en esa época. Hoy pues la esclavitud es muy diferente, porque dicen algunos, no, ya la esclavitud no existe. ¿Cómo? No vaya a trabajar y me cuenta cómo le va. O sea que si somos esclavos, de una u otra manera, somos esclavos. Pero ya no como en esa época, que el patrón era el amo, era dueño. Incluso la ley permitía, fíjese qué terrible, la ley permitía pegarle al esclavo, pero decía, aquí está en el libro de Levítico, pero si le daba tan fuerte que le sacaba un ojo, por ejemplo, lo tenía que dejar libre. Así que el amo tenía que azotar al esclavo que se portaba mal, pero sin llegar a dañar ni a matarlo tampoco. Pero para que vieran el valor que tenía un esclavo, si un amo mataba a su esclavo a golpes, tenía que pagar una multa nada más. No lo mataban al amo porque el esclavo era propiedad de él, era un objeto. Entonces Pablo toma esa figura de esa época de la historia, en donde existían los amos y los esclavos, y él explica y dice, bueno, entonces si nosotros vamos a tener a Jesús como Señor, entonces tenemos que entender que Él es el amo y nosotros somos sus esclavos. Y el esclavo desobediente, ¿cómo le va? ¿Le va mal? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno de esclavo? Obedecer al amo. Entonces, cuando tomamos esa idea y decimos Jesús es el Señor,
Entonces estamos diciendo, Él es el que manda en mi vida. Él es mi Señor. Y cuando entramos en esa dimensión, obtenemos la promesa de salvación y por consiguiente las bendiciones que vienen con eso. Por ejemplo, dice Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, el amo, el dueño, y crees que resucitó de entre los muertos, serás salvo. No dice ya eres, sino que serás. O sea, es a futuro. ¿Qué significa eso? Que tenemos la promesa, la garantía. San Pablo habla que esa es una garantía que tenemos. San Pablo habla de las arras del Espíritu, ahí donde viene el Espíritu Santo en nosotros, y nos da la garantía que tenemos promesa de salvación. ¿Cómo funciona eso? En el Antiguo Testamento, en la cultura bíblica, cuando alguien se iba a casar, los tratos matrimoniales, que era muy raro que se daba entre novio y novia, se daba entre el novio y el suegro. Ahí se hacían los tratos matrimoniales. O a veces entre los papás del novio y los papás de la novia, desde niños los comprometían. Entonces cuando ya venía el momento, por ejemplo el muchacho venía y quería casarse con la muchacha, él no le iba a decir a la muchacha, ¿te quieres casar conmigo? Le iba a decir al suegro, me quiero casar con su hija, o al futuro suegro. Entonces dependiendo la nobleza o dependiendo la alcurnia, se le asignaba una dote. Por eso es que cuando le dijeron al rey David, porque el rey Saúl le quería poner una trampa a David, David no era rey, el rey Saúl quería matar a David, entonces viene él y se le ocurre una cosa, se dio cuenta que una de sus hijas estaba enamorada de él, entonces viene y le dice a los criados, vayan y díganle a David que yo quiero que sea mi yerno. Cuando le dicen a David los criados, los siervos de Saúl, le dicen, el rey dice que quiere que sea su yerno, será un privilegio ser el yerno del rey. ¿Y qué le dice David? No, yo no puedo ser el yerno del rey si mi familia es pobre, yo no tengo para pagar la dote. O sea que tenía que pagar una cantidad. Entonces ahora viene el rey Saúl y le manda a decir, es que no quiere el rey dote, lo que quiere es que le lleve los 100 prepucios de filisteo. Pero el rey pensó, pues con tal de casarse con mi hija va a querer ir a meterse en guerra con los filisteos y en vez de traerme los 100 prepucios, lo van a matar los filisteos. Ahí me ahorré el problema de matarlo yo. Lo que no esperaba Saúl era que David apareció no con 100, con 200 apareció. O sea que había matado a 200 filisteos y se volvió yerno del rey. Pero la dote, dependiendo de la alcurnia, así era de cara. Entonces, ¿cómo funcionaba la dote? Entonces yo venía y le decía al futuro suegro, me quiero casar con su hija, él me asignaba una dote, una cantidad, yo la reunía y se la entregaba. Plata, oro, qué sé yo, y se la entregaba. Esa dote se llaman arras en la Biblia. Hoy arras le dicen a las... Híjole, se me cayó esto, ¿sabes de qué hora? No me había fijado. Ahorita, a ver. Permítame. Entonces, esas arras, hoy cuando uno se casa, una cajita con moneditas, y ahí le llaman arras. Pero en el tiempo de la Biblia, las arras era la dote que se daba como garantía que yo me iba a casar con esa muchacha. Entonces, cuando yo le entregaba las arras al futuro suegro, inmediatamente él le colgaba, así para que me entiendan, como que le colgaba un rotulito a la muchacha, ya reservada. Entonces en eso aparecía otro y le decía, mire, me quiero casar con su hija, ya la tengo reservada. Ese dinero era como una garantía, una reservación, y se fijaba una fecha, para tal fecha se tenía que hacer la boda. Si venía la fecha y no se casaba, entonces el muchacho perdía la garantía. Entonces ella quedaba en libertad y el papá la podía volver a ofrecer para casarse. Pero el suegro, ese dinero no era reembolsable, ese dinero lo perdía. Pero cuando venía y se cumplía el plazo y el muchacho se casaba con la muchacha, el suegro ese dinero no se lo quedaba, se lo devolvía al novio. Entonces si se lo devolvía y el suegro le daba una dote, o sea que todavía le daba un regalo de bodas. Entonces esas arras, o sea, ese dinero era la garantía de la promesa que se iba a casar. Entonces dice San Pablo que las arras del Espíritu, las arras son el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la garantía que dejó Cristo que va a venir por nosotros.
que un día vamos a entrar con Él al reino de los cielos, que se van a dar las bodas del Cordero, donde la iglesia es la novia y Él es el novio. Entonces, mientras tenemos esa promesa, tenemos que caminar en su gracia, en su amistad. Ahora, aquí viene algo bien interesante. La salvación no es algo que yo me puedo jactar y decir, yo ya soy salvo. No, es un proceso, es una promesa, es una garantía. Entonces, ¿qué ocurre si yo en el camino decido apartarme? Caer en pecado, vivir en pecado y nunca más volver a salir de mi pecado. Me condeno. Pero mientras yo me mantenga viviendo en la gracia de Dios, me salvo. No es que ya esté salvo, me salvo, me puedo salvar. Es como cuando uno va a viajar. Entonces uno viene y compra el boleto. Ahora, ¿el hecho que ya tengo el boleto ya garantiza que yo voy a entrar a un país? No. Tengo que viajar. Tengo que subirme al autobús o al avión, como sea, y ya tengo que llegar. Por ejemplo, si uno va a viajar a otro país, entonces yo tengo que llevar un documento que me permita a mí entrar a ese país, un pasaporte. Si en ese país requieren que yo lleve pasaporte, tengo que llevar mi pasaporte. Y antes de entrar al país, una vez el avión aterriza, por ejemplo, cuando uno viene aquí a Estados Unidos, el avión aterriza, ¿ya puede decir que ya estoy en Estados Unidos? Sí, pero no. O sea, sí aterrizó, pero me faltan varios filtros para poder entrar. Ya salgo del avión, lo primero que lo meten a uno, que lo llevan a uno, es a migración, en donde está un oficial. Inmediatamente uno le entrega su pasaporte. Si necesita visa, tiene que ir la visa. Si no hay visa, es más, si no hay visa desde el aeropuerto de origen, no lo dejan subir a uno al avión. Tiene que llevar la visa. Pero que el hecho que uno tenga visa es garantía que va a entrar, no. Porque una vez llega uno, le entrega y empiezan a preguntarle, ¿y a qué viene? ¿Y cuánto tiempo se va a estar? ¿Y por qué mejor no se quedó en su casa? Y le empiezan a hacer preguntas a uno. Y si uno los convence que pues solo se va a estar unos días, ya les sellan el pasaporte y bienvenido. ¿Quiere decir que ya entró? Falta otro filtro. Todavía no. Falta el filtro en la aduana. Y trae pupusas. Trae pollo campero. Trae chuchitos, trae paches, trae esto. Y si uno dice, no traigo. Bueno, vamos a revisarle la maleta. Híjole, ahí traigo la olla de paches, ahí de tamales, de chuchos me sacan porque les mentí. Ya no entro. Aunque ya me había sellado uno el pasaporte. Así es la salvación. Tenemos la promesa, la garantía, pero hasta que no estemos adentro no podemos estar seguros. Y además, acuérdese que Jesús habló de uno que ya estaba sentado y lo llegaron a levantar. Si usted ha leído el Evangelio, hay una historia donde dice Jesús que ya estaban en la boda cuando de repente entró el dueño de la boda, en este caso Jesús, y le dijo, venía, ¿y quién te dejó entrar? Le dijo, porque no estaba vestido digna. O sea, ese día adentro lo saca, o sea, que se da cuenta, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de caminar con mucho temor y temblor delante de Dios. Entonces, cuando entramos a esa parte, por eso dice, os salvaré y seréis bendición. Cuando ya tenemos esa promesa, ahora nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra obligación tiene que ser de bendición para otros, no de maldición. Y aquí es donde mucho fallamos. Porque en lugar de ser de bendición, como estábamos explicando hace un momento la definición, en lugar de ser de bendición, que dijimos que bendición es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien, colmar de bienes a alguien, en lugar de hacer eso, injuriamos, ofendemos, hablamos mal, chismeamos. Ustedes no, pero los que están oyendo este programa por YouTube y de donde yo vengo, sí, ustedes no tienen ese problema. Pero me gusta venir aquí porque aquí vengo a que se me pegue un poquito de la santidad de ustedes, porque aquí no hay chismes, aquí no hay pleitos, aquí no hay murmuraciones, aquí todos se llevan de maravilla, todos se quieren, ¿verdad que sí? Bueno, les da risa por algo, entonces, ¿se da cuenta? Entonces nosotros hemos sido llamados a ser de bendición, no a injuriar al prójimo, no a chismear del prójimo,
no a denigrar del prójimo, porque eso es lo que estamos diciendo, el significado de maldecir, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Ayer hablábamos de San Pablo. ¿Cuántas veces fue azotado San Pablo? Montón de veces. De todo ese montón de veces, 3 le dieron con vara, las demás fueron azotes. Y entre todas esas, judíos lo azotaron los 39 azotes menos 1, explicábamos, los 40 azotes menos 1, o sea, 39 azotes, varias veces. Los profetas fueron apedreados, fueron acusados, pero ahora nosotros vivimos en otra época. Hoy ya a los profetas ya no los apedrean, hoy a los profetas ya no los azotan, hoy las piedras y los azotes son diferentes. En esta época, en la época de la Biblia, eran piedras de verdad y azotes de verdad. Ahora en esta época son otro tipo de piedras, las injurias. Otro tipo de azote, la lengua, el chisme, la murmuración, denigrarnos unos a otros. Entonces cuando alguien empieza a predicar de salvación, empieza a predicar de conversión, empieza a tocarle la llaga a la gente. ¿Y cuál es la llaga de la gente? El pecado. El problema es que no queremos convertirnos, no queremos cambiar de vida. Entonces viene un predicador que nos viene a decir que somos pecadores y que tenemos que convertirnos. No, ese predicador no hay que volverlo a traer, no sirve. Ese no vino a molestar, ¿cómo va a creer? Y viene otro que le viene a contar chistes y a pasarla chévere, y no, todo está bonito, hermanos, mire que Dios así te ama como tú eres. ¡Ay, qué chévere este predicador! A este hay que volverlo a traer porque como no nos estorba, no nos toca el pecado. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Juan el Bautista le estorbaba a Herodes, pero no le estorbaba tanto a Herodes, porque dice que Herodes, a pesar que sentía cólera, dice que lo escuchaba con gusto. Pero ¿a quién era la que verdaderamente estorbaba a Juan el Bautista? A la mujer de Herodes, que no era la mujer de él, era la mujer del hermano de él. O sea que había dejado al hermano y se había metido con Herodes. A esta mujer le estorbaba. Entonces al final, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Logró que le cortaran la cabeza. Mandó a la hija de ella, que no era hija de Herodes, y la muchachita hizo un baile exótico que el hombre loco lo excitó al ver a la muchachita. Entonces el hombre en su locura le dijo: pídeme lo que quiera. Y ella le dijo, ya aconsejada por la mamá, la cabeza de Juan. Y como él había hecho la promesa en público, ¿qué le quedó? Le cortó la cabeza al último de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces ese tipo de predicadores estorba, porque la gente no quiere la conversión, no quiere la salvación, estorba. Yo conocí hace unos años a un predicador, mira qué bonito, qué interesante. Me invitan a un retiro solo de hombres, solo hombres hay. Y lo invitan a él y me invitan a mí. Así que yo llego, ya ustedes ya 11 años de conocerme, ya saben cómo predico. Y lo invitan a él. Entonces cuando él da su tema, pues a mí me lo habían afamado, ¿no? Bien bueno para predicar. Entonces yo me senté a escuchar, vamos a ver. Y no, viera qué bueno para predicar, porque aprendí un montón de chistes ese día. Chistes aprendí. Viera que cuántos chistes. Y los hombres riendo. Cuando yo pasaba con el garrote a darle garrotazos a todo, ya no le gustaba. Y de ahí pasaba él con los chistes y todo. Qué bonito el hermano, predicador. ¿Y sabe lo que hizo al final del retiro? Cuando ya se fue, se llevó a la mujer del coordinador. Se la llevó a la mujer. ¿Y sabe lo que le dijo la mujer? Yo me voy a ir con él porque yo necesito a la par mía a un hombre espiritual, le dijo al marido. Y se fue con el predicador, y él estaba casado también. Allá anda predicando, haciendo retiros todavía. Pero como a la gente le gustan los chistes, lo invitan a predicar, aunque está viviendo en la porquería del pecado. Entonces, en lugar de ser de bendición, ¿de qué está haciendo él? Maldición. Porque en lugar de estar encaminando a la gente a la conversión y a la salvación, los está terminando de hundir en la condenación. Entonces, por eso dice claramente Zacarías: os salvaré y seréis bendición. San Mateo 5, 44 y 45. San Mateo 5, 44 al 45.
Aquí Jesús nos está diciendo algo bien interesante. Dice, un pasaje que cuando uno lo lee, especialmente cuando uno ha sido herido, porque si yo les pregunto, ¿cuántos han sido heridos alguna vez por algún hermano? ¿Sí o no? ¿O no? Ustedes, no, es que me olvida que aquí estoy entre santos. No, en otras comunidades todos levantarían la mano porque todos hemos atravesado por determinado momento de heridas por parte de otros hermanos, traiciones, deslealtades. Entonces viene y cuando uno lee esto, sin entender lo que hay detrás de todo esto, todo este mensaje, uno no comprende por qué Jesús está diciendo esto. Entonces dice Jesús, pero yo os digo, San Mateo 5, 44 y 45, escúchenme para que lo entendamos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto fue un mensaje revolucionario en ese momento. Si en ese momento lo que querían era destruir a los romanos, y como ahora viene Jesús diciéndoles, ámenlos. No, hombre, ¿y cómo vamos a amar a nuestros enemigos? Pero Jesús está diciendo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo es eso? ¿Cómo voy a amar al que me está haciendo daño? ¿Cómo voy a bendecir al que me ha maldecido? Haced bien a los que os aborrecen. No, yo no le puedo hacer bien al que me ha hecho daño. Al contrario, yo le deseo mal, que le vaya mal. Y si yo puedo me voy a vengar, porque así somos los seres humanos. Y luego dice, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justo e injusto. Este versículo 45 lo malinterpretan mucho. Ay, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, o sea que no importa que tú eres malo, así Dios te ama. No, no está diciendo eso. Está diciendo que Dios nos está dando el ejemplo que a pesar de la maldad, a pesar de las ofensas que le hacemos a Dios, Dios todavía nos está dando la oportunidad. Nos está dando cada día, hermanos. Es una oportunidad que Dios nos está dando para salvarnos. Cada día. Cada mañana que usted se levante, dígale gracias, Señor, porque me estás dando una oportunidad más. Y es más, ni siquiera sabemos si vamos a terminar ese día. No sabemos. Pero al menos del hecho de que me permitió levantarme en la mañanita, gracias, Señor, porque tengo todavía una oportunidad. Entonces está diciendo Jesús, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persigan. Ok. Cuando uno lee la Biblia, entiende por qué. Una persona con odio, una persona que daña, una persona que en lugar de bendecir maldice, ¿está siendo guiada por Dios o por Satanás? Ok. Entonces esta persona está bajo influencia demoníaca. Entonces, ¿por qué Jesús nos está mandando a amar a esta gente? Hay que sentir compasión de ellos. Porque esa acción de maldad que ellos están haciendo contra nosotros no es porque ellos lo estén haciendo conscientemente. Es porque están siendo influenciados por el maligno. Por eso actúan así. Por eso en lugar de maldecirlos, como ellos nos maldicen, tenemos que pedir, Señor, bendícelo, pobrecito, sácale ese diablo que anda dentro. Reprende ese demonio que lo perturba. Porque hay mucha gente, hermano, que actúa de esa maldad precisamente porque los demonios, ellos son los que perturban. Romanos 8:14, es bien claro Romanos 8:14. A ver, busque a alguien Romanos 8:14. Ahí donde también muchos se equivocan con respecto a esa parte. Romanos 8:14, dicen algunos, no, es que todos somos hijitos de Dios. Permítame, que San Juan dice que hay hijos de Dios y hay hijos del maligno. Jesús habló que hay trigo y cizaña. Ahora, ¿cómo reconocer cuando alguien es hijo de Dios y alguien es hijo del maligno? Romanos 8:14 nos da la clave. Ahí nos dice, nos da la regla de cómo funciona esto. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo saber que somos hijos de Dios? Porque nos guía el Espíritu. Ahora, ¿el Espíritu nos va a guiar a la maldad? ¿El Espíritu Santo nos va a guiar al pecado?
El Espíritu Santo nos va a guiar al adulterio, al alcoholismo, a las drogas, al asesinato, a la prostitución. ¿El Espíritu Santo nos va a guiar a eso? Entonces, si vamos a decir que somos hijos de Dios, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos guía al pecado. O el Espíritu Santo guía a una persona para que sea chismoso, lengón, para que dañe, para que injurie. ¿Es el Espíritu Santo el que lo está inspirando? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Entonces hay que entender que esa persona no está siendo guiada por el Espíritu. Entonces, ¿quién la guía? El maligno. Ay, pero estamos dentro de la iglesia. Sí, pero no quiere decir, no hay garantía que todos somos. No hay garantía que estamos en lo correcto. No hay garantía que estamos caminando en la gracia. Entonces, cuando dice aquí que los que son guiados por el Espíritu, esos son los que son hijos de Dios, entonces ahí tenemos que entender que estas personas que están en esta situación de maldecir a otros, no están siendo guiados por Dios. Están siendo guiados por el maligno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sentir lástima por ellos y orar por ellos. Para que Dios tenga misericordia. Para que Dios los libere de esas ataduras, de esa oscuridad en la que viven. Y de esa manera nosotros estamos bendiciendo a otros. Pero en lugar de bendecir a los que nos bendicen, nos ponemos de tú a tú con maldiciones. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿En qué nos diferenciamos nosotros? ¿En qué si no estamos diferenciándonos en nada? No estamos dando testimonio como verdaderos cristianos si nos ponemos de tú a tú. A mí me dijo una cosa, yo le voy a decir dos. Yo no me voy a dejar. A mí no me va a andar con Entonces no estamos haciendo nada. No hemos cambiado, no hemos convertido nuestro corazón. Y Romanos 12:14 nos da una regla bien interesante. Romanos 12:14, tomando lo que Jesús estaba diciendo, dice San Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Cuántas maldiciones echó Jesús en la cruz, hermanos? ¿Echó maldiciones a los que lo estaban torturando? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Callado. Es más, todavía viene Jesús y les dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, pobrecitos. Porque ellos estaban actuando bajo la influencia del maligno. Por eso es que dice San Pablo que si los principados y las potestades, cuando habla de principados y potestades, los gobernantes de este mundo, cuando habla San Pablo de eso, San Pablo no está hablando en ese momento de los romanos, ni del Sanedrín. Cuando dice que si los gobernantes de este mundo hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, no lo crucifican. Entonces alguien que no conoce esto piensa: los gobernantes de este siglo, de este mundo, significa los romanos y el Sanedrín. No, está hablando de los espíritus malignos. Está hablando de Satanás y sus demonios. Acuérdese que él es el que gobierna el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay que entender, cuando hablamos del mundo, la parte física; cuando hablamos del mundo, la parte espiritual. El mundo, la parte espiritual, es el pecado, los que viven en el pecado, los que viven lejos de Dios. Nosotros no vivimos en esa dimensión, no vivimos en el mundo, vivimos en el reino. Entonces, si los principados, las potestades de este mundo hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, no lo hubieran hecho. ¿Sabe por qué? Porque ellos pensaron que al matar a Jesús mataban a Dios. Entonces dijeron: vamos a matar a Dios. Dios se hizo humano, se hizo frágil, y ahora, como es frágil, para nosotros va a ser fácil matarlo. Pero como ellos no nos pueden tocar, ¿se acuerda que a Job no lo pudieron tocar? A Job no lo podía tocar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Como no lo pueden tocar, los espíritus no nos pueden tocar. Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu? Los espíritus malignos utilizan a otros seres físicos. Y estos seres físicos son influenciados por el maligno, los que vienen a hacer daño, porque ellos no nos pueden tocar. Entonces, ¿qué hace el diablo? Utiliza a otros que se dejan utilizar por él. Entonces viene el maligno, utiliza a toda esta gente, utiliza a Judas, utiliza al Sanedrín, utiliza a los romanos y crucifican a Cristo.
Ahora, si ellos hubieran sabido lo que significaba crucificar a Cristo, ¿y sabe qué significaba crucificar a Cristo? Su derrota. Porque ellos no sabían que al derramar su sangre nos perdonaban a todos. Y ellos no sabían que al morir y resucitar, perdían ellos. Fue el fracaso del diablo. Entonces, si ellos hubieran sabido que la sangre derramada por Él iba a perdonar nuestros pecados y su resurrección nos iba a dar vida eterna, no lo hubieran crucificado. Pero como no sabían, porque es lo que dice la palabra de Dios, que era el designio secreto de Dios, estaba oculto, ellos no entendían el plan de Dios. Ellos pensaron, miren qué ventajoso, Dios se hizo un humano, ahora sí lo matamos. No se imaginaron que les iba a ir mal. Entonces por eso nos está diciendo claramente San Pablo. Entonces, cuando nosotros veamos este tipo de personas, tenemos que aprender a bendecirlos. Veamos un texto más, ya para ir a la pausa. Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Colosenses 3, 12 al 15. Solo lo leemos y lo seguimos explicando en la siguiente sesión. Ahorita solo lo leemos. Y está diciéndonos San Pablo unos consejos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Solo lo leemos, póngame atención para que lo escuche y después lo lee en su casa. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañas de misericordia, dicen otras versiones. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí San Pablo, ahorita que lo hemos leído de corrido esos 3 versículos, nos ha dado un montón de claves, principios prácticos de vida cristiana. Nos ha dado un montón de claves acá, que nosotros tenemos que conocerlas para poder venir, y como dice San Pablo, que en nosotros ahora se forme Cristo, que podamos llegar a esa estatura, a esa plenitud de la perfección de Cristo. Nos ha dado todos esos consejos. Bueno, vamos a hacer la pausa en este momentito y continuamos en la próxima jornada.